Dios les bendiga, queridos hermanos, este día maravilloso que el Señor nos permite reflexionar en su palabra. Reciba un cordial saludo, hermano. Que el Señor le bendiga, que le tenga con salud y que sea próspero, hermano, en todas las áreas de su vida. Y si hay ahorita mismo áreas que no están haciendo prósperas, que el Señor las bendiga también. Que el Señor bendiga tu familia, tu trabajo y todo lo que el Señor te ha permitido, de esa gloria maravillosa que nuestro Dios nos hace partícipes a cada uno de nosotros. Amén. Este día maravilloso, querido hermano, quiero compartir un tema maravilloso para tu vida que se llama Caminando en lo Sobrenatural. Amén. Caminando en lo Sobrenatural. En el libro de Éxodo, capítulo 3, hermano, del versículo del 1 al 5, hermano. Dice la palabra de Dios de que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Y dice que las condujo hacia el occidente del desierto. Y dice la palabra de Dios, hermano, que allí estaba el monte Sinaí. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Moisés sube al monte y se apasiona por una zarza, hermano, que no se apagaba nunca. Y dice Moisés, voy a descender a ver la zarza porque no se consume. Cuando Moisés va camino, hermano, y se le acerca, el Señor le habla y le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque esta tierra es tierra santa. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Moisés se postró delante del Señor. Y el Señor se le presentó. Yo soy el Dios de tus padres, el Padre de Abraham, de Isaac y el de Jacob. Primera vez, hermano, que Moisés tiene un encuentro, querido hermano. Moisés andaba buscando una identidad, hermano. Porque recordemos de que Moisés, hermano, pues venía de la realeza de Faraón, hermano. Había sido preparado, hermano, por el mismo Faraón para ser el próximo líder de esa gran nación, de esa potencia, de ese momento. Pero ahora aparece, hermano, algo sobrenatural en la vida, hermano, de Moisés. Dice, hermano, de que él empezó a sentir aquella necesidad y aquel dolor, hermano, que sus hermanos estaban pasando, hermanos, el pueblo hebreo que era esclavo, hermano, en Egipto, hasta que llegó un punto, hermano, de que Moisés mató a un egipcio y por tal motivo, hermano, tuvo que huir de Egipto. Mire cómo son los planes, hermano, cómo son los propósitos del Señor, cómo es el mover del Señor que nos va permitiendo cada día, hermano, cada experiencia. Y los caminos del Señor, hermano, no siempre son los que nosotros esperamos, hermano. Muchas veces, hermano, nosotros estamos esperando, hermano, de que sean caminos de gloria. Y el Señor te va a poner, hermano, en caminos de prueba. Porque el Señor quiere probar lo que hay en ti. El Señor quiere saber, hermano, si en verdad le amamos por lo que Él es o simplemente, hermano, le amamos por las cosas que quizás ahora mismo tenemos, hermano. Moisés no le conocía, hermano. Le había escuchado quizás de sus hermanos, de ese pueblo que estaba allí, hermano, que era esclavo. Quizás sus propios hermanos. Porque recuerde que Moisés se da cuenta de que él también es hebreo. Ha oído hablar de ese Dios extraño, hermano. Pero él no le conoce. Quizás conoce los dioses que tiene Egipto, hermano. Pero al Dios extraño, él no le conocía. Pero él quería saber quién era ese Dios. Moisés siempre tenía, hermano, sus dudas. ¿Cómo era posible que aquel Dios permitiera que el pueblo de Israel, hermano, estuviera de esclavo en aquella nación? Y tuvo aquel celo, hermano. Pero primero se puso a caminar a Madián, a prepararse esos 40 años, hermano, para que estuviera listo. ¿Para qué, hermano?
cumplir, hermano, el llamado que el Señor le había hecho a Moisés, hermano. Yo no sé, querido hermano, cuáles son las situaciones, hermano, que quizás ahora mismo, hermano, las circunstancias te están hablando a tu vida. Yo no sé, hermano, cuáles son los caminos, hermano, que estamos caminando. Quizás pueden ser caminos fáciles, hermano. Quizás podemos estar caminando nuestras propias decisiones, hermano. Pero no estamos avanzando a la decisión, hermano, que quizás el Señor tiene para nuestra vida. Pero no nos preocupemos, hermano, porque Dios es especialista, hermano. Especialistas en llevarnos, hermano, al lugar del encuentro, a ese lugar donde Dios te habla. En esa situación difícil, hermano, que quizás estás atravesando en tu vida, en ese instante el Señor te habla. Quizás fueron pérdidas, hermano, que estuvieron a tu alrededor, hermano. En esas pérdidas el Señor te va a hablar. Quizás el Señor te va a hablar en el dolor, hermano. Quizás el Señor te va a hablar en la soledad, querido hermano. Quizás el Señor te va a hablar de diferentes maneras, hermano. Pero el caminar siempre es el mismo. Mire de que el Señor, a mí me encanta esa palabra, hermano. Porque el Señor le dice, no te acerques aquí, quita las sandalias. Pero cuando se las quitó, sí habló con él, hermano. Hay cosas que tenemos que dejarlas, hermano. Hay cosas, hermano, que están mal delante de Dios. Qué importante es, hermano, quitarnos esas sandalias que muchas veces tenemos, hermano. ¿Qué son esas apariencias, hermano? Muchas veces, hermano, aparentamos lo que no somos, hermano. ¿Sabe qué son las sandalias? Pues es nuestro caminar, hermano. Nuestros defectos propios, hermano. Y el Señor les está diciendo, quítate eso. ¿Para qué? Para que posteriormente hable, hermano, con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que un corazón constricto y humillado, Él lo escucha, hermano. ¿Por qué? Porque se trata, hermano, de lo que habita en el corazón. Quizás pueden estar pasando situaciones complicadas, hermano. Pueden estar pasando cosas que no vamos a comprender en nuestra vida, hermano. Pero el Señor tiene un propósito, hermano. Hasta en esas cosas que no comprendemos, hermano. Mire, a Moisés lo pusieron a apacentar, hermano, ovejas que no eran suyas, hermano. Las ovejas de su suegro. ¿Se ha puesto a imaginar cuánto tiempo, hermano, Moisés apacentó esas ovejas, hermano? Fue mucho tiempo. No eran de él, eran de su suegro. Quizás el Señor, hermano, primeramente tiene que prepararnos, hermano. Yo no sé cuál es el llamado que el Señor te ha hecho en tu vida. Yo no sé, hermano, cuáles son las circunstancias propias que ahora mismo, hermano, hay en tu vida. Pero todas esas cosas, hermano, el Señor las va a ocupar, hermano. ¿Para qué? Para prepararnos, hermano. Porque el Señor está tan interesado, hermano, de preparar nuestro camino, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo es la palabra del Señor, hermano. Años más tarde, el pueblo de Israel peca, hermano. El Señor le dijo a Moisés, cuando saques el pueblo de Egipto, traedlo que me adoren aquí en el desierto. Pues hicieron lo contrario, hermano. Fueron a hacer lo que a Dios no le agradaba, hermano. Aquellos 40 días, hermano, que estaban destinados para que ellos llegaran a la tierra prometida, se convirtieron en 40 años, hermano, a causa de la desobediencia. Y mire cómo es el Señor, hermano. Hay una parte, hermano, que está en el libro de Éxodo, que el Señor le dice a Moisés, Moisés, este pueblo es duro de servir. Todos los días, Moisés, se rebelan contra mí. Voy a levantar, Moisés, una generación, una descendencia tuya. ¿Sabe qué hizo Moisés, hermano? Se postró. Señor, ten misericordia. ¿Para qué los hiciste traer al desierto, Señor? ¿Para matarles? ¿Qué dirán tus enemigos, Señor? Dice que el Señor se movió a misericordia, hermano. Cuando Moisés baja, hermano, cuando han hecho el becerro de oro, Moisés baja.
Y dice, ¿quiénes han pecado? ¿Quiénes están del lado del Señor? Ese día murieron más de 23,000 personas. Aquellos 40 días se convirtieron en 40 años. Pero a mí me impacta, hermano, cuando van avanzando, hermano, después que pasa esto. En cierto momento está el pueblo reunido, hermano, esperando la orden de parte de Dios para avanzar. Y Moisés le dice al Señor, Señor, hemos pecado. Señor, y con nosotros. No nos abandones, Señor. A mí me encanta porque el Señor le dice, porque claramente el Señor le dice a Moisés, si yo desciendo, voy a hacer matazón en el pueblo. Le dice, te voy a poner un ángel. Y a mí me encanta lo que Moisés le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar, Señor. ¿Para qué? Qué maravilloso, hermano, cuando venimos de esa manera delante del Señor, hermano. Yo no sé, quizás las situaciones, hermano, ahora mismo no son quizás las más adecuadas, hermano. Quizás, hermano, las decisiones, hermanos, que ahora mismo tenemos podían ser las equivocadas, hermano. Yo no sé, hermano, en qué parte de tu vida tú te encuentras ahora mismo. Pero un día Moisés, hermano, se encontraba en la misma situación, hermano. No era fácil, hermano, saber que Dios quería exterminar al pueblo de Israel, hermano. Y Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques, Señor. Eso es caminar en lo sobrenatural, hermano. Si tu presencia, Señor, no va a ir con nosotros, no, Señor. ¿Para qué, Señor? Somos presas de los enemigos, hermano. Cuando no caminamos, hermano, agarrados de la mano del Señor, hermano, somos presas, hermano, de las tinieblas, hermano. Ya que el cristiano, hermano, tiene una lucha constante con las tinieblas, hermano. Y si no nos agarramos, hermano, de los brazos de Jesús, hermano, para avanzar, hermano, para caminar. Mira, hermano, que el camino de Jesús hacia el Gólgota, hermano, no fue fácil. Hubieron, hermanos, síntomas grandes de dolor en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice que su cuerpo, hermano, había sido latigado, hermano. Su cuerpo, hermano, todos sus poros, hermanos, tiraban sangre, hermano, por todo su cuerpo, hermano. No había una parte del Señor Jesús que no sangrara, hermano, aparte del dolor, hermano. Y Jesús se puso a caminar, hermano, por amor hacia nosotros, hermano. Por amor a lo caído. Por amor a lo que necesitaba salvación, hermano. Tuvo que ser un camino sobrenatural, hermano. El creer, hermano, que podía pagar el precio por cada uno de nosotros, hermano. Caminar en lo sobrenatural, hermano, va a tener siempre un precio, hermano. Quizás, hermano, van a ser decisiones, hermano. Quizás van a ser cosas que vas a tener que dejar, hermano. Quizás, hermano, el mismo Espíritu Santo te va a decir las cosas que están mal en tu vida para abandonarlas, hermano. Porque el camino, hermano, de lo sobrenatural siempre tiene riesgos, hermano. Riesgos espirituales, hermano. ¿Y por qué le llamo riesgo, hermano? Porque siempre hay que dejar cosas, hermano. Cosas que son estorbo, hermano. Quizás Moisés tenía las sandalias, hermano, que eran estorbo. Pero ¿cuáles son las cosas, hermano, que están estorbando en tu vida? ¿Son relaciones fallidas, querida dama? ¿Es adulterio, querido hermano? ¿Es fornicación? ¿Qué son, hermano? ¿Qué son esas cosas, hermano? Que el Señor ya hace tiempo, hermano, nos está hablando. Y no hemos querido avanzar, hermano.
Todos tenemos algo, hermano. Todos tenemos situaciones, hermano, en nuestra vida que tenemos que correr a diario a la cruz del Calvario, hermano. Y digo, ¿por qué tenemos que correr, hermano? Porque hay que presentarnos pronto, hermano. Y digo pronto, hermano, porque los tiempos, hermanos, se están terminando, hermano. Los tiempos están terminando. Lo estamos viendo, hermano, y lo estamos comprobando. Lo que estamos viviendo ahora mismo, estamos comprobando que los tiempos están llegando a su fin. Hay que correr, hermano. Hay que correr a la cruz de Jesús, hermano. Para caminar en lo sobrenatural, hermano, hay que buscar a Jesucristo, hermano. Con manos limpias, hermano. Con un corazón, hermano, constricto y humillado. Porque a ese, hermano, no lo dejará jamás Jehová, hermano. No importa, hermano, lo que está ahora mismo, hermano, las situaciones te han dicho. Quizás las situaciones te han dicho que eres un fracasado. Quizás las situaciones te han dicho, hermano, que no vas a poder salir adelante, quizás en tu matrimonio, en tus problemas familiares, hermano. Quizás una depresión, querido hermano. Quizás una enfermedad, hermano. Quizás un diagnóstico, hermano. Yo no lo sé, querido hermano. Pero presentémoslo pronto, hermano, a la cruz. Para caminar en lo sobrenatural, hermano. Es allí cuando comenzamos, hermano, a caminar. Quizás con situaciones difíciles, pero llegamos al lugar correcto. Ahí donde todo comenzó, hermano. Ahí cuando Cristo dijo consumado es, se compró todo, hermano. Todo ese mundo de fracaso, hermano. Ese mundo de decisiones equivocadas, hermano. Se corrigieron ese día. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Bendiciones para tu vida.